El 2 de octubre de 2017, una de las aerolíneas vacacionales más conocidas de Gran Bretaña desapareció, dejando a miles de pasajeros varados en el extranjero, reservas futuras canceladas y al gobierno apresurándose para montar una aerolínea temporal de la noche a la mañana. Todos y cada uno de los vuelos de Monarch fueron cancelados en un instante. Las aeronaves quedaron en tierra en múltiples bases. Las tripulaciones se presentaron a turnos que ya no existían. La Autoridad de Aviación Civil dedicaría las 2 semanas siguientes a operar algo parecido a una aerolínea en la sombra en su lugar. La operación requirió alrededor de 700 vuelos durante 14 días, con hasta 35 aeronaves funcionando simultáneamente, coordinadas entre 27 compañías diferentes y más de 40 aeropuertos, todo para traer de vuelta a casa a 110.000 personas. En aquel momento fue la mayor quiebra de una aerolínea en la historia del Reino Unido. Durante casi 5 décadas, desde la fundación de Monarch a finales de los años 60, los viajes de ocio británicos habían asumido una verdad reconfortante. Las aerolíneas vacacionales, esas compañías amigables que llevaban a las familias al sol del Mediterráneo, eran un elemento permanente del paisaje nacional. Eran prácticamente patrimonio. La geografía siempre gana, o eso creía la industria. Monarch no era una microaerolínea oscura tambaleándose al borde de la irrelevancia. En el momento del colapso operaba alrededor de 35 aeronaves. Servía 43 destinos y empleaba aproximadamente a 2.300 personas. No era una startup en apuros, era una aerolínea de tamaño medio reconocible que había formado parte de las vacaciones británicas durante casi 50 años. Sin embargo, todos los operadores charter tradicionales de Europa observaban sus últimos meses con silenciosa preocupación. Entonces, ¿cómo pudo una marca nacional reconocible desvanecerse de la noche a la mañana? Para entender por qué Monarch ya no surca los cielos, debemos comprender por qué esta aerolínea fue considerada intocable durante tanto tiempo. El mercado británico de paquetes vacacionales ha sido uno de los sistemas más predecibles de la aviación comercial. Los operadores turísticos vendían vacaciones combinadas. Las aerolíneas charter llenaban los aviones con turistas. Vuelos, hoteles y traslados se movían en conjunto. Las rotaciones de los sábados llevaban a las familias a España, Portugal, Grecia, Chipre, Turquía, Egipto y las Islas Canarias. Los aviones iban llenos porque el operador turístico ya había vendido los asientos. El riesgo recaía sobre la compañía vacacional. La aerolínea simplemente operaba las rutas. Monarch encajaba perfectamente en este ecosistema. Operaba desde London Luton, London Gatwick, Manchester, Birmingham y Leeds Bradford. No necesitaba ser Ryanair. No necesitaba ser British Airways. Necesitaba transportar de forma fiable a los turistas británicos al Mediterráneo. Y eso fue lo que hizo. La física del negocio era indulgente. Los contratos charter garantizaban la demanda. Los operadores turísticos absorbían la estacionalidad. La lealtad a la marca provenía de las agencias de viajes, no de pasajeros comparando tarifas en línea. Los aviones que llevaban a los amantes del sol en verano aún podían encontrar trabajo de charter en invierno. Las concesiones parecían permanentes. La geografía, la distancia y el apetito británico por el sol garantizado creaban un patrón en demanda estable. El modelo funcionó durante décadas. Entonces llegó Internet. Luego, en la década de 2000, las aerolíneas de bajo coste reescribieron las reglas. EasyJet y Ryanair normalizaron la posibilidad de reservar un vuelo por separado del alojamiento. Los pasajeros podían ahora comparar precios entre decenas de compañías al instante. El paquete vacacional combinado no había muerto, pero ya no era la única opción. Una familia británica podía volar a Alicante con Ryanair por 30 libras y reservar un apartamento en otra web por 200 libras. La agencia de viajes, el tour operador y la aerolínea charter pasaron de repente a ser opcionales. Monarch intentó adaptarse, se alejó de las operaciones puramente charter y se orientó hacia un modelo de ocio regular, vendiendo plazas directamente a los consumidores. Sobre el papel parecía sensato. Estaba claro que el futuro pasaba por lo online, lo directo y lo guiado del precio. Pero los vuelos regulares están brutalmente expuestos. Si la demanda se debilita, la aerolínea asume el riesgo. Si los competidores bajan las tarifas, la aerolínea tiene que igualarlas. Si suben los costos del combustible, las divisas o los aeropuertos, la aerolínea no siempre puede trasladárselos a unos pasajeros que buscan exclusivamente por el precio. Una aerolínea charter con demanda contratada por tour operadores tiene protección. Una aerolínea regular de bajo coste necesita una escala enorme y costes muy bajos para sobrevivir.
Monarch renunció a la antigua protección sin llegar a obtener plenamente la nueva ventaja del bajo coste. Lo que Monarch encontró al entrar fue uno de los entornos competitivos más implacables de la aviación mundial. Ryanair operaba una máquina de bajo coste brutalmente eficiente con aproximadamente cientos de aeronaves Boeing 737. Su escala, sus flotas idénticas, su densa configuración de asientos, sus aeropuertos secundarios y su modelo de ingresos auxiliares no tenían rival. EasyJet operaba cientos de aeronaves Airbus A320 desde sólidas posiciones en aeropuertos principales, con una marca poderosa y una sana combinación de tráfico de negocios y de ocio. Monarch tenía 35 aeronaves. El análisis del verano de 2017 reveló que Monarch se enfrentaba a una competencia directa en la mayoría de sus rutas. Una vez que los pasajeros buscaban únicamente por precio en los sitios web agregadores, la nostalgia no importaba. Monarch no podía reducir sus costes unitarios lo suficiente como para igualar a Ryanair. No contaba con la fortaleza de red en aeropuertos principales de EasyJet, pero el competidor más peligroso era una bestia completamente distinta. Jet2 había construido en silencio el modelo en el que Monarch quería convertirse. Jet2 entendía íntimamente al cliente vacacional británico. Estableció bases sólidas en aeropuertos regionales del norte. Invirtió fuertemente en paquetes vacacionales a través de Jet2 Holidays. Ofrecía tarifas bajas, servicio amable y operaciones fiables. En 2017, Jet2 operaba aproximadamente 90 aeronaves con una estrategia clara y coherente. No intentaba ser más barata que Ryanair. Vendía vacaciones británicas de confianza a familias dispuestas a pagar un pequeño sobreprecio por la fiabilidad. En muchos sentidos, Jet2 se había convertido en lo que Monarch debía haber sido: una aerolínea vacacional británica de confianza con un sólido brazo turístico. La diferencia era que Jet2 tenía impulso, escala y márgenes integrados de paquetes vacacionales. Monarch tenía herencia y márgenes cada vez más estrechos en las ventas de un solo asiento. En el otro extremo del espectro se encontraban TUI y Thomas Cook. Eran gigantes verticalmente integrados que controlaban toda la cadena vacacional: agencias de viajes, vuelos, hoteles, traslados y excursiones. Si los precios de los vuelos se desplomaban, recuperaban margen en otra parte. Monarch, cada vez más dependiente de las ventas de un solo asiento, no tenía esa red de seguridad. Este es el punto estratégico central. Monarch se había convertido en una aerolínea de mercado medio en un mercado que se estaba polarizando, no tan barato como Ryanair, no tan conectada como EasyJet, ni tan fuerte en paquetes como Jet2, no tan verticalmente integrado como TUI, no tan premium ni de largo recorrido como British Airways. Luego llegaron los choques externos, que expusieron lo frágil que se había vuelto el segmento intermedio. La red de Monarch dependía en gran medida de rutas hacia Egipto, Túnez y Turquía. Estos destinos habían sido pilares rentables del mercado vacacional británico durante años. Una serie de atentados terroristas e inestabilidad política lo cambió todo. Sharm el-Sheikh se volvió invendible tras el incidente de 2015. Túnez cerró para el turismo británico después del atentado de Susa. Turquía enfrentó repetidas crisis de seguridad y un intento de golpe de Estado en 2016. Los vacacionistas británicos no dejaron de viajar, simplemente se desplazaron hacia destinos de sol seguro: España, Portugal, Italia, Grecia y las Islas Canarias. Pero todas las demás aerolíneas también trasladaron su capacidad allí. El exceso de capacidad en el Mediterráneo occidental hizo caer las tarifas con fuerza. Monarch no solo perdió pasajeros porque la gente dejara de irse de vacaciones, perdió dinero porque todos empezaron a perseguir los mismos destinos más seguros en las mismas rutas. Las tarifas baratas son estupendas para los pasajeros, son brutales para las aerolíneas sin escala. Monarch no era ni lo suficientemente grande ni lo suficientemente económica para ganar una guerra de tarifas en la Costa del Sol. Luego, en junio de 2016, el referéndum del Brexit asestó otro golpe. La libra esterlina se debilitó. Las aerolíneas están expuestas de manera singular a las divisas extranjeras. El combustible está vinculado al dólar. Los arrendamientos de aeronaves están vinculados al dólar. El mantenimiento, los repuestos y muchos costes relacionados con los aeropuertos están denominados en dólares o euros. Monarch obtenía la gran mayoría de sus ingresos en libras procedentes de los vacacionistas británicos, pero muchos de sus mayores costes eran en divisas más fuertes. Las cuentas se volvieron imposibles. Una aerolínea centrada en viajeros de negocios podría trasladar los costes a sus clientes corporativos,
Una aerolínea de ocio que vendía vuelos baratos a Málaga sencillamente no podía. Los pasajeros que buscaban en comparadores no pagarían 40 libras más porque la libra se hubiera debilitado. La presión llegó por ambos lados. El pasajero se sentía más pobre, los costes de la aerolínea subieron, los márgenes se evaporaron. Entonces Greybull Capital adquirió el 90% de Monarch, inyectando aproximadamente 50 millones de libras con acceso a 125 millones de libras en liquidez. El plan era reestructurar agresivamente, recortar costes y reposicionar a Monarch como una aerolínea de bajo coste de vuelos regulares de ocio. Se abandonaron las operaciones de larga distancia, se redujo el trabajo charter, se racionalizó la flota y en 2014 Monarch realizó un audaz pedido de 30 aeronaves Boeing 737 MAX 8 con opciones por 15 más. El pedido del 737 MAX se suponía que sería el renacimiento de Monarch, una flota moderna, eficiente y de un solo pasillo que por fin pudiera competir en costes unitarios contra Ryanair y EasyJet. El pedido también suponía una enorme transición de flota. Monarch había operado aviones de fuselaje estrecho de Airbus en sus últimos años. Cambiar a Boeing significaba nueva formación, nuevos sistemas de mantenimiento, nuevos simuladores, nuevos procesos de ingeniería, nuevo inventario de repuestos. Para una aerolínea saneada esto es manejable. Para una aerolínea frágil añade riesgo de ejecución por encima de todo lo demás. Las aeronaves nunca llegaron. Monarch colapsó antes de que se entregara un solo 737 MAX. En octubre de 2016, Monarch estuvo a punto de colapsar por primera vez. Greybull anunció públicamente una inyección de capital de 165 millones de libras para renovar la licencia ATOL de la aerolínea. Se le dijo a la industria que los propietarios habían redoblado su apuesta. Las investigaciones posteriores al eventual colapso revelaron que esto era una verdad a medias. La gran mayoría de esos 165 millones de libras no procedía de Greybull, procedía de Boeing. Boeing inyectó más de 100 millones de libras en la sociedad holding offshore de Monarch, Petrol Jersey Limited. El anticipo estaba vinculado al futuro valor de venta y arrendamiento posterior, sale and leaseback, de los 30 aviones 737 MAX aún no construidos que Monarch había encargado. Un sale and leaseback es en esencia cuando una aerolínea vende una aeronave que posee o tiene pedida a una empresa de arrendamiento y luego la arrienda de vuelta. Piensa en ello como vender tu casa a un banco a cambio de dinero en efectivo y seguir viviendo en ella pagando un alquiler. Boeing estaba en efecto adelantándole a Monarch dinero en efectivo a cuenta del valor futuro de aviones que aún no existían. La maniobra proporcionó al instante la liquidez que Monarch necesitaba para cumplir con los estrictos requisitos ATOL de la CAA. Sin ella, la aerolínea habría colapsado en 2016. Con ella, Monarch obtuvo un año más. Verás, la situación de Monarch en 2017 era estratégicamente irracional. La aerolínea intentaba renovar su flota, reorientar su modelo de negocio, librar una guerra de tarifas, absorber sacudidas cambiarias y sustituir los destinos perdidos todo a la vez. Cada ruta diaria en el segmento de vuelos regulares de ocio requiere aeronaves, tripulaciones, slots, gasto en marketing y la capacidad de igualar las tarifas de la competencia. Con 35 aeronaves frente a los cientos de Ryanair y EasyJet, Monarch no podía amortizar sus costes fijos repartiéndolos entre operaciones suficientes. Una aerolínea más grande puede perder dinero en una ruta a Málaga en octubre y recuperarlo en Tenerife en febrero. La red estacional de ocio de Monarch no contaba con rutas compensatorias de ese tipo. Las aeronaves que generaban beneficios llevando familias a España en agosto necesitaban seguir generando ingresos en enero y no podían. Esto parece irracional. Las aerolíneas suelen optimizarse en función de la utilización y la resiliencia, pero Monarch intentaba dar la vuelta a su negocio en el mercado de corto radio más competitivo del mundo, mientras estaba expuesta a casi todas las sacudidas simultáneamente. La lógica brutal era estratégica, no operativa. Monarch estaba atrapada entre dos mundos, entre charter y regular, entre paquetes y vuelos solo de asiento, entre costes heredados y tarifas de bajo coste, entre el reconocimiento nostálgico de marca y la competencia moderna impulsada por el precio, entre un pasado Airbus y un futuro Boeing. El medio es un cementerio en la aviación. Toda aerolínea exitosa tiene una razón clara para existir. Ryanair es la más barata. EasyJet tiene la mayor red de corto radio y las mejores posiciones en aeropuertos principales desde el Reino Unido. TUI vende las vacaciones completas. Jet2 domina el paquete vacacional regional del Reino Unido.
British Airways domina el largo radio premium. Para 2017, la razón de existir de Monarch se había vuelto confusa. Era lo suficientemente grande como para que su colapso fuera una crisis nacional, pero no lo suficientemente grande como para ganar la guerra de bajo coste. Para septiembre de 2017, se preveía que las reservas de efectivo de Monarch caerían. La CAA, reconociendo que ningún plan de recuperación era creíble, se negó a renovar la licencia a Atoll. Se exploraron posibles compradores. Ninguno se concretó. Los aviones eran arrendados en lugar de propios, por lo que había pocos activos que adquirir. Las rutas eran disputadas, la marca era nostálgica pero no decisiva, y los compromisos con el 737 MAX complejos. Las aerolíneas a menudo parecen valiosas desde fuera hasta que uno se da cuenta de lo poco que es genuinamente defendible. En los últimos días aparecieron los pequeños signos del colapso. La aerolínea siguió volando deliberadamente hasta el 1 de octubre para dar tiempo a la CAA a preparar la repatriación. El 2 de octubre llegó el anuncio. Monarch había terminado. Lo que siguió fue la mayor repatriación en tiempos de paz de la historia británica. El Estado tuvo que montar en la práctica una aerolínea temporal de la noche a la mañana. La CAA fletó más de 60 aeronaves de 24 operadores distintos. Air Transat, Arkia, EasyJet, El Al, Highfly, Omni Air, Qatar Airways y otras. A lo largo de 2 semanas, esta armada improvisada operó cerca de 700 vuelos en 40 aeropuertos. En su punto álgido, 35 aeronaves volaban simultáneamente bajo la coordinación de la CAA. La operación en tierra requirió 267 autocares para trasladar a 13.000 pasajeros entre aeropuertos. Los centros de atención telefónica gestionaron 39.000 consultas solo en los primeros días. Cerca del 98% regresó al Reino Unido exactamente el día en que tenían programado originalmente su retorno. El coste para el contribuyente británico se estimó en más de 50 millones de libras. El acto final de Monarch no fue ejecutado por Monarch en absoluto. Fue ejecutado por una aerolínea improvisada y ensamblada de la noche a la mañana por el Estado británico. Alrededor de 2.000 empleados perdieron su trabajo esa mañana. Pilotos, tripulantes de cabina, ingenieros, personal de operaciones, equipos de la sede central y personal de vacaciones se enteraron a menudo del colapso a través de correos electrónicos o boletines informativos aproximadamente al mismo tiempo que el público. Monarch Aircraft Engineering Limited, la división de mantenimiento del grupo, inicialmente sobrevivió como una operación independiente. Tenía una auténtica capacidad para terceros y prestaba servicios a clientes como Virgin Atlantic y Boeing, pero el colapso de la aerolínea envenenó la confianza de los clientes. Se cancelaron contratos importantes, las deudas heredadas resultaron insostenibles. El 4 de enero de 2019, la propia MAL entró en administración concursal, lo que costó más puestos de trabajo en Luton y Birmingham. El ecosistema de Monarch había desaparecido finalmente. La mayoría de las aerolíneas charter tradicionales no pudieron replicar con éxito el intento de transición de Monarch. Casi exactamente 2 años después, Thomas Cook colapsó de manera espectacularmente similar, paralizada por 1.700 millones de libras en deudas y el mismo cambio fundamental que alejaba a los consumidores de los paquetes vacacionales combinados. El colapso de Thomas Cook requirió la repatriación de 150.000 pasajeros varados. La exposición total al fondo Atoll alcanzó aproximadamente los 481 millones de libras, con una factura directa estimada de 156 millones de libras para el contribuyente británico. Sin embargo, todos los operadores comprendieron ahora lo que Monarch había demostrado. El modelo charter tradicional estaba acabado. El modelo de paquete integrado requería una escala masiva para sobrevivir. El modelo puro de bajo coste exigía una eficiencia brutal. La aerolínea de ocio de gama media no tenía una posición defendible. La suposición de que el legado de la marca y un nombre reconocible podían sostener a una aerolínea británica de vacaciones a través de un cambio estructural ya no era absoluta. El colapso también forzó cambios legislativos. Dado que las aerolíneas del Reino Unido pierden sus certificados de operador aéreo en el momento en que entran en administración judicial, los aviones legalmente no pueden seguir volando para traer a los pasajeros de regreso a casa. El gobierno encargó la revisión de insolvencia de aerolíneas, publicada en mayo de 2019, que recomendó un régimen de administración especial que permitiera a las aerolíneas desaparecidas mantener temporalmente las aeronaves en el aire para la repatriación. En el verano de 2023, el nombre Monarch regresó brevemente.
una entidad que afirmaba ser Monarch Airlines Limited, anunció un relanzamiento prometiendo 15 Airbus A320 y un regreso a los cielos británicos como aerolínea de ocio premium. La CAA confirmó que no había recibido ninguna solicitud de licencia de operación. No ocurrió nada y en cuestión de semanas todo quedó en silencio. En 1968, Monarch fue fundada porque existía una oportunidad. Las familias británicas querían el sol del Mediterráneo y una aerolínea charter podía llevarlas allí de forma fiable. El camino hacia el éxito era sencillo y estructuralmente sólido. 5 décadas después, el colapso representa exactamente lo contrario. No una aerolínea liquidada por un único golpe, sino una aerolínea que no logró encontrar una nueva razón de ser en un mercado que había seguido avanzando sin ella. Cuando el último vuelo de Monarch aterrizó en la madrugada del 2 de octubre de 2017, se puso fin a un trayecto cuyo desenlace había tardado 50 años en gestarse. Monarch se convirtió en la prueba de que, a veces, los fracasos más significativos de la aviación no provienen de una sola catástrofe. A veces provienen de ser asfixiada de forma gradual, desde todas las direcciones a la vez, hasta que simplemente no queda ninguna posición defendible. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?